acompañan en el estudio. Les agradezco muchísimo que estén aquí. María Scherer, Lisa Sánchez y Fernanda Caso. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Bueno, ¿cómo sienten que va el movimiento Me Too? Desde tu punto de vista, María. Pues mira, creo que va bien, irá mejor, pero sí ha tenido sus tropiezos, ¿no? Y creo que hay que reconocerlo para que el movimiento perdure, porque hasta ahora hay que decir que iniciativas como estas han sido intermitentes, ¿no? No es la primera Me Too, ha habido otras y otras importantes como Mi Primer Acoso, pero surgen y de pronto pierden fuerza. Entonces creo que este es un momento importante para aprovechar este impulso, aunque insisto, con sus tropiezos, para hacer autocrítica y fortalecer el movimiento. ¿Cómo? Yo pienso, en principio, verificando, ¿no? Hay que empezar a verificar qué fue lo que no se hizo y creo que lo tiene ahora detenido e incluso en riesgo. ¿Dirías que la principal vulnerabilidad con la que se ha atacado a este movimiento es por ese asunto, por denuncias que no parecen tener sustento? Sí, por supuesto que son algunas denuncias que no parecen tener sustento. Sí, que son la minoría, sin duda, ¿no? Pero pues a veces es necesario o sobra con una, ¿no? Para que un movimiento pues fracase. Fernanda. A mí me gusta el movimiento Me Too como inicio, pero no como destino. Creo que ha sacado a relucir una parte importante del problema, pero sin duda tiene todas estas fallas que hemos podido ver a lo largo de estos días, particularmente por las denuncias anónimas, el menoscabo a la presunción de inocencia y ciertas otras fallas sobre procesamiento después de estas historias, ¿no? ¿En qué van a concluir? A mí me gustaría como destino que pudiéramos estar transitando hacia mecanismos más institucionales y sé que ya se ha dicho mucho, ¿no? Sobre la falta de canales institucionales para presentar denuncias, la falta de capacitación de ministerios públicos, la complejidad en las pruebas, etcétera. Pero creo que tenemos que empezar a resolverlo no únicamente para proteger a las mujeres víctimas, sino creo que también la institucionalización es la forma de proteger a las personas que eventualmente son acusadas. Y creo que en conjunto, cuando se pregunta, bueno, es que ¿qué puede hacer un hombre que es denunciado? Bueno, pugnar para que haya canales institucionales dentro de las empresas, dentro del Poder Judicial, porque entonces sí se pueden presentar pruebas, entonces sí hay una persona que investiga, que puede empezar a desarrollar criterios a lo largo del tiempo, y creo que ese sería un destino al que nos tendríamos que dirigir y al que no únicamente el movimiento, sino todos los involucrados alrededor tendríamos que estar presionando para llegar. Lisa. Yo estoy fascinada con las respuestas de sororidad. A mí sí me ha parecido particularmente poderoso que en medio de todos estos pequeños detallitos o negritos en el arroz que le podemos encontrar, ha habido un movimiento de muchísima respuesta, muchísima hermandad entre mujeres, y eso me parece que es una de las cosas más bonitas a rescatar. ¿Qué me falta? Bueno, me falta un poco minimizar este desdén del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer mandó al Me Too directamente con Nadine a Inmujeres, como si fuera una cosa solo de Inmujeres, ¿no? Como si la respuesta gubernamental fuera únicamente mandarnos con el Instituto de las Mujeres. Y otra cosa que me falta, pues tiene que ver sin duda alguna con esas respuestas institucionales de las que hablaba Fernanda, no solo en el sentido de cambios, protocolos, prácticas, sino de costos verdaderos para quien incurre en estas prácticas en términos administrativos, en términos económicos, en términos reputacionales y cuando sea procedente en términos penales también, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos terminar de hacer es hacerle costoso a la sociedad acosar a las mujeres, violentar a las mujeres, violar a las mujeres. Sí, y justo sumando a esta respuesta del presidente López Obrador sobre el movimiento, creo que es importante también encontrar que uno de los alcances que no ha tenido todavía el movimiento es penetrar a otros segmentos de la población. Sigue pareciendo... Te voy a preguntar si es un asunto que va más allá de las redes o no. Sí, pero no solo de las redes, creo que además por los segmentos a los que se ha dirigido, ¿no? Me Too activistas, Me Too periodistas, Me Too creadores o creativos. Pareciera que es un movimiento que es... sí, pero pareciera que es un problema de ciertos gremios en los que se da más. Y creo que no, creo que justo la relevancia es, híjole, si esto pasa entre defensores de derechos humanos, pues cuánto no pasará en otros segmentos de la población, ¿no? Con estadísticas que tenemos que más del 70% de los agresores son propios familiares de las víctimas, pues es muy difícil que se dé un Me Too mi familia, ¿no? O un Me Too en mi casa. Y creo que es a lo que tendríamos que llegar. El desprecio que hace el presidente López Obrador de este movimiento, creo que tiene como fondo pues una falla en la concepción completa del movimiento, ¿no? Que esto es la punta del iceberg y no el problema en sí mismo. Sin duda hay que atender a estas víctimas, pero entender que el problema es mucho más profundo. María. Sí, no, de acuerdo. Ayer decía, Marta Lamas mencionaba, ¿no? Nada más a las campesinas, ¿no? Las obreras. Nosotros podemos hablar de las denuncias anónimas, pero hay mujeres que no tienen ni siquiera la posibilidad de hacer una denuncia anónima en redes, ¿no?
¿Qué tendría que estar pasando desde el gobierno para que no se hablara de un desdén del presidente a este asunto? Híjole, pues es que es un problema de el sistema de justicia, ¿no? Creo que es un problema transversal y es un problema también de contexto, no solo del gobierno. Es un problema de desigualdad laboral, ¿no? Ahí empieza, si las mujeres, por supuesto, si las mujeres hubiera un mayor equilibrio de poder, pues serían menos vulnerables. Entonces, es de gobierno, es de sistema de justicia, pero también es contextual. Y de todos los actores que participan, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos como organización de atención a víctimas es que muchísimas veces lo que falta al interior de las empresas, al interior de las organizaciones, de las mismas dependencias de gobierno, son canales de denuncia efectivos y seguros. Es decir, tú puedes tener protocolos de atención y decir, no se solapará la violencia de género, el acoso, se sancionará de esta y de esta manera, pero no tienes una manera de recoger esa denuncia de una forma segura, de manera que la persona que se va a atrever a denunciar no le llegue esa información primero al jefe o al perpetrador o no le genere a ella misma una sanción durante el curso de la denuncia o de la investigación. Y esas son cosas que se pueden hacer sin necesariamente un cambio legal, ¿no? Ahora, a nivel de gobierno, bueno, claro que tenemos tareas y asignaturas pendientes. Lo decía María, el tema del sistema de justicia, pero no solo, ¿no? Hay, y lo decían también en algunos otros espacios, la necesidad de trasladar quizás todas estas prácticas y sanciones o costos asociados a estas prácticas del ámbito penal al ámbito administrativo, de repensar cómo en lo penal, cuando realmente estamos hablando de delitos flagrantes contra las mujeres, ahí puede haber o no homologación, por ejemplo, entre estados, para que no sucedan casos como los del Porqui, en donde frente a un clarísimo, los Porquis, ¿no? Un clarísimo caso de violación, tenías todavía que probar el interés lascivo de los agresores a estas mujeres, precisamente porque adentro de todos estos retuerques legales se esconden también muchísimas formas estructurales de violencia contra las mujeres. Ahora, uno de los temas que ha sido más polémico es, yo sí le creo a la víctima, sí o sí. ¿Qué piensan de eso? Hay incluso que ha dicho, a ver, el tamaño del problema que enfrentan las mujeres por acoso, por abuso, es tal que los daños colaterales que se pueda hacer a la fama pública de algunos hombres son daños colaterales. Esto es una guerra que hay que dar, punto final. ¿Qué piensan de eso? Creo que hay que distinguir entre distintos tipos de denuncias, ¿no? Están las denuncias que se hacen con nombre, apellido, en las que se cuenta una historia en la que se especifica el momento que sucedió, la forma en la que sucedió y que hay muchos elementos alrededor para poder creerle a la víctima. Hay otras que son denuncias anónimas y que son anónimas a través de alguna organización que verifique estos datos antes de hacerlas públicas, es decir, alguien conoce a la persona y su historia y la verificó antes de hacerla pública, aunque no ponga su nombre, y otras que son absolutamente anónimas. Creo que sí se tienen que entender distinto cada una de estas denuncias. A mí de inicio me parece que las primeras hay que creerle de partida y después investigar. En el caso de las últimas, tal vez hay que partir de la presunción de inocencia y sin embargo investigar, ¿no? No todas se pueden tratar igual, no todas tienen los mismos elementos, pero creo que de entrada sí se le tiene que dar un voto de confianza a la persona que pone su nombre y su apellido y dice, a mí me pasó en esta situación, porque los costos que asume una mujer al denunciar son altísimos, ¿no? Son altísimos socialmente, reputacionalmente también, frente a posibles trabajos posteriores, ¿no? Todo el mundo empieza a decir que es una mujer complicada, que no la contrates, que inventa cosas, que extorsionó a la empresa para... Ayer contaba una mujer en Twitter igual que habían dicho que había extorsionado a la empresa para no decir nada públicamente, ¿no? Y se empiezan a generar todas esas historias alrededor con las que la propia denunciante carga al momento de hacerlo. Si una mujer se avienta a hacer una denuncia, yo iniciaría con creerle. María. Yo honestamente pienso que el hashtag yo sí les creo fue un poco desafortunado. Porque es cierto que muchas mujeres no denuncian porque temen que no les van a creer o que van a decir que están locas o yo sé que no sé qué tanta cosa, pero la principal razón por la que las mujeres no denuncian es por miedo. Entonces, claro que de entrada hay que creerles, pero no solo hay que creerles, hay que empoderarlas, hay que protegerlas. Hay que defender. Creerles es el principio, pero como decía Fernanda al principio, es el principio, pero no es a donde tenemos que llegar, es parte de... Yo ayer escuchaba una discusión en esta mesa justo con Marta Lamas sobre la presunción de inocencia y la presunción de verdad, ¿no? O sea, como dos cosas en conflicto. Yo en realidad creo que es muy importante y de nuevo nosotros como organización de atención a víctimas lo hemos hecho como principio. Creerle a la víctima es el principio básico fundamental de cualquier fomento de cultura de denuncia. En ese sentido, lo que creo es que la diferenciación está en que tú le puedes creer a la víctima y al mismo tiempo manejar con mucho cuidado las acusaciones en contra de los perpetradores
demostradores, que no es lo mismo creerle a la víctima que iniciar una campaña de descalificación o que iniciar en inmediato una presunción de culpabilidad. Lo que sí pienso es que a nivel individual nosotros tenemos la obligación de escuchar, tenemos la obligación de creer en esas víctimas en principio, y que la obligación de la presunción de inocencia es materia del derecho penal una vez iniciadas denuncias en materia penal. Ahora, gran parte de la reflexión que nos tenemos que llevar a casa quizá es por qué estamos saliendo en redes sociales, porque, insisto, no habiendo costos administrativos, no habiendo costos institucionales, no habiendo costos penales, parecería que el único costo que en este momento está disponible para las mujeres es el reputacional. Creo que finalmente si se quiere llegar a estas soluciones institucionales requiere mucha voluntad política, pero también presupuesto, y es algo de lo que no se habla. Finalmente proteger los derechos cuesta dinero, se necesita capacitar a las fiscalías, se necesita dentro de las empresas crear un área probablemente fuera de la propia empresa, que no tenga vínculo con el resto de los directivos, que sea pública, ¿no? Darle publicidad dentro de los propios empleados de la empresa, que todas las mujeres de la empresa tengan un folletito, que sepan a qué teléfono llamar si sufren un problema de este tipo. Y son costos que no necesariamente todo el mundo está dispuesto a tomar, y que no veo que hoy en el gobierno se esté dispuesto a tomar, ¿no? A mí me parecería muy bien que fueran mujeres, por ejemplo, quien hiciera el protocolo general que después se tuviera que adoptar por todas las secretarías, pero esto va a llevar tiempo y va a llevar mucho dinero que hoy no está manifestado en ningún área de nuestro presupuesto. Ahora, ¿dónde trazar la frontera? Porque otra de las cosas que ha sido muy interesante ver es la discusión entre las propias mujeres de qué sí es y qué no es una cosa. Hay cosas que no tienen espacio a la duda. Una violación, ¿no? Pues una agresión física, bueno, pues ahí ¿qué discutes? Pero, por ejemplo, toda esta parte de que si los piropos, que si el galanteo, que si el saludo de beso, que si el tocar a una persona durante una conversación, etcétera, etcétera. ¿Dónde trazar ahí la frontera de qué sí es y qué no es cuando hay distintos feminismos y cuando una cosa puede ser para alguien incómodo y para otra persona no? Bueno, yo pienso que de entrada la discusión es muy sana, que es algo que no se había dado, y estamos reexplorando la dinámica entre mujeres y hombres en la sociedad. Creo que eso es muy sano y ojalá también baje a otros sectores de la población, que no únicamente se quede en esta discusión de redes sociales. Pienso que una de las partes fundamentales es que hombres y mujeres entendamos lo que significa no, ¿no? Que desde pequeñas las mujeres estén empoderadas y sepan que decir no va a tener consecuencias en su economía, en su desarrollo profesional, de tal forma que también sea más fácil esta comunicación, ¿no? Una mujer empoderada que sabe cómo comunicarse sabiendo que no va a tener consecuencias y que esto no va a repercutir en su carrera entera, pues también es más fácil que ponga los límites. Ahora, los hombres, sin duda, creo que son los que más tienen que hablar de este tema y tenemos que replantearnos y tienen que ser reeducados desde las bases, de cambiar los programas educativos de la SEP, cambiar la forma en la que los temas se discuten en la familia y pues sí, transitar hacia una comunidad en la que hablemos más entre nosotros. Bueno, pues hay límites, digamos, o distinciones legales, pero creo que hay tantos límites como mujeres hay, ¿no? Lo que para una es no, para otra no es no. Eso era muy interesante en la mesa que tuviste ayer, ¿no? Había una diferencia de criterio que tiene que ver incluso con lo generacional, ¿no? Yo creo que por eso es tan difícil. Para Fernanda una cosa es no, para mí es otra, para Lisa seguramente es otra, pero pues eso es lo que hay que respetar. Pero sí hay ciertos criterios, yo creo que es importante que los hombres interioricen, ¿no? Si causa incomodidad, si causa inseguridad, si aumenta el nerviosismo, si genera estrés, mi comportamiento hacia mis colegas, hacia mis familiares, hacia mis amigas, seguramente hay ahí algo que yo tengo que replantearme como hombre en cómo me relaciono con las mujeres. Preguntar, ¿no? O sea, no se va a acabar el mundo por decir, oye, ¿estás cómoda así? ¿Trabajamos así? Sí, ahí sí tiene que haber, yo no sé, por ejemplo, en el caso del gremio médico, presencia de más mujeres mientras hay revisiones hombre-mujer, etcétera, etcétera, cosas como para intentar generar esa confianza y esas condiciones, sobre todo de seguridad y no vulnerabilidad de las mujeres en cualquier espacio que éste se dé. Ahora, yo lo que sí creo es que más allá de las distinciones legales sobre qué tanto debería sancionarse una cosa con respecto de la otra, lo que también tenemos que estar pensando es cómo varias de estas conductas que se consideran inocuas, inofensivas, como el galanteo, el piropo no pedido, estas cosas de te saludo de beso porque eres mujer, pero a los hombres invariablemente nunca los voy a tocar, las tendríamos que estar pensando como qué tal que son parte de una cadena que después va generando el sentimiento de empoderamiento en los hombres para llegar a otras cosas que quizás sí ya son más graves y que generan mayores daños, ¿no? Entonces no es como hay el galanteo inocuo, porque muchas veces a partir del galanteo inocuo, que no acepta el no como respuesta la primera vez, terminan generándose otras dinámicas ya
pues bastante más complicadas que terminan o en agresiones sexuales muy concretas o en los temas de feminicidio. Y ahí sí creo que es muy importante que las vayamos repensando, no necesariamente penalizando ni necesariamente sancionando todas con la misma severidad, pero sí tomándolas como un continuo que generan las condiciones en las cuales después un hombre se siente con las herramientas y el poder suficiente para violentar a una mujer. Yo creo que ante la duda mejor abstenerse, ¿no? Creo que esa sí es una regla básica. Si no estás seguro de que la mujer quiere, si no estás seguro de que la mujer se siente cómoda, pues mejor no lo hagas, ¿no? Y creo que esa de entrada sería una buena premisa. Por último, ¿sienten que se está respetando la libertad de expresión de todas las mujeres en esta discusión? Porque también he leído que de pronto algunas voces dicen, oye, yo no puedo dar mi punto de vista porque resulta que las que no coinciden conmigo me están haciendo pedazos, ¿no? Ya sea porque me consideran demasiado radical o porque me consideran demasiado moderada. Pues yo creo que la Es libertad... decir, la pregunta de fondo es, ¿cómo hacer que esta discusión incluya realmente a todas las mujeres y a todos los puntos de vista de todas las mujeres? Yo creo que sí se están incluyendo, ¿no? Me parece Justo. que sí. Justo esta disonancia Sí. habla de que estamos todas metidas en la discusión. Y sí ha sido muy rico como de verdad hay entre mujeres todos los puntos de vista. Yo siento que los que están un poco agazapados son los hombres. Sí. Ellos sí están un poco temerosos, ¿no? De expresar Entrarle. cualquier... Sí, de decir algo que sea políticamente incorrecto, ¿no? Porque ahí sí... Y eso sí lo lamento, ¿no? Es otra de las cosas que hemos visto en estos días, que pues que hay una especie de polarización entre hombres y mujeres, ¿no? Y no vamos a cambiar absolutamente nada de esto sin el concurso y la participación y la concientización de los hombres. Entonces, ellos son los que yo veo que no se animan a entrarle al debate. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más? No. Gracias por venir. Gracias, Fernanda. Gracias, Lisa. Gracias, María. Fernanda Caso, Lisa Sánchez y María Scherer aquí en Despierta. Vamos al resumen de la media.